Pues muy buenas tardes a todas y todos aquellos que asisten a esta segunda sesión de los encuentros entre líneas con autores que, bueno, pues forman parte de esa programación especial o programación adicional que tiene la Escuela de Letras de Extremadura y que se han titulado precisamente Entre líneas porque se trata de que el autor, en este caso la autora, no solamente hable de su obra y comente o lea, sino que también nos cuente un poco de qué hay entre líneas, es decir, de cuál es su taller de escritura, cómo se plantea, cómo toma notas, cómo redacta, cómo corrige, en fin, todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con el objetivo de esta Escuela de Letras. Quería comenzar dando las gracias una vez más, primero a todos los asistentes y de forma especial o de forma más institucional a UPES, que hace posible toda la Escuela de Letras de Extremadura, esta iniciativa tan interesante y tan necesaria. Quería comentar que es la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, a la que yo pertenezco como director de la Editora Regional de Extremadura, colabora en la realización y en el desarrollo de la Escuela de Letras, que también lo hace la Fundación Rebros porque ha sido como tal la denominación que ellos hace muchísimos años estrenaron, y con un agradecimiento especial a Susana Martín Gijón, que es la autora que va a centrar el diálogo de esta tarde. Si la semana pasada nuestro encuentro se centraba en la poesía, hoy estamos muy clásicos, o no tan clásicos, puesto que la semana pasada era un poeta que también era músico y en esta ocasión es una novelista, pero una novelista que practica también una suerte de autoficción en muchas de sus novelas y que está completamente comprometida con algunos de los más interesantes asuntos de la actualidad que tratan sus novelas. Esa autora es Susana Martín Gijón. Es una de las novelistas que tiene mayor presencia pública en la actualidad, es bueno, pues reconocida en muchísimos espacios, en muchísimos lugares. Es muchas cosas, entre otras cosas es nuestra presidenta, mi presidenta de la Asociación de Escritores Extremeños, y tiene una extensa trayectoria como autora. Siempre se dice en estos casos, pese a su juventud, es autora de 8 novelas, pero además me gustaría comenzar no hablando exactamente de su literatura, sino hablando de su trayectoria personal y profesional, porque en este caso siempre un autor refleja aquellas experiencias vitales que le han marcado o que están cercanas a él. En el caso de Susana, creo que ese reflejo es especialmente visible, entre otras cosas porque su trayectoria profesional ha estado muy unida a asuntos bueno, que forman parte, vamos a llamarlo así, de la agenda pública. Susana es licenciada en Derecho, de hecho ha ejercido en diferentes periodos, bueno, pues las artes de la jurisprudencia, de diferente modo. Eh, ha desarrollado a lo largo de su trayectoria un fuerte compromiso con los derechos humanos. De hecho, ella fue presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. Está también fuertemente implicada en otras cuestiones que forman parte de esa agenda social, como es el caso perdón, de la inmigración, o es el caso de la reivindicación de la mujer y contra la violencia de género. De hecho, ella forma parte de Clásicas y Modernas, la red de mujeres jóvenes africanas y españolas. Ella ha estado muy vinculada a los movimientos asociativos, tanto que fue directora general de Juventud, que es fundamentalmente una plataforma enorme de vinculación y de coordinación con el movimiento asociativo juvenil y casi general. Y tengo aquí apuntado algunas cuestiones más. En esa trayectoria profesional, donde ella a la fuerza ha tenido que estar muy cerca de los problemas de nuestro tiempo, me gustaría anotar también que al mismo tiempo ha desarrollado una importante carrera como novelista, como narradora, fundamentalmente como narradora. Es decir, creo que en este caso no nos equivocamos si decimos que Susana Martín Gijón es sobre todo novelista, ¿verdad? Eh, Ha recibido pues un número importante de premios, ha asistido como autora a multitud de congresos, tanto ella sostiene o mantiene una página web con su nombre donde aparece todo este currículum que yo digo que es muy amplio, y ha desarrollado sobre todo su trayectoria literaria vinculada a uno de los géneros que de alguna manera
definen nuestra contemporaneidad, que es la novela negra. La novela negra ha evolucionado, como sabemos, mucho a lo largo del siglo XX, que es verdad que sus raíces siempre han estado a finales del XIX y con autores tanto de la tradición anglosajona como de la tradición francesa, pero que sin embargo es una novela que se va de alguna manera enraizando en el siglo XX. Primero porque es una excelente plataforma de denuncia social y de denuncia y de expresión del compromiso de los autores, lo que no deja de ser un tema completamente del siglo XX, en el mejor sentido de la palabra, y del siglo XXI. Es también una plantilla en la que desarrollar de forma paralela dos asuntos muy importantes que tiene que tener en cuenta todo narrador. Uno, el narrador no tiene más compromiso, creo que su compromiso es fundamental en tanto que escritor, no en tanto que ciudadano. En tanto que ciudadano su compromiso es con, bueno, pues con la mejora de la sociedad, con cuestiones de este tipo, pero creo que como narrador su principal compromiso es el lector. Es atraer al lector y ser capaz de guiarlo en la narración a través de esos principios que conocemos y que en realidad son bastante complejos. Y quienes nos acompañan hoy, que pertenecen a la Escuela de Letras y que quieren iniciarse en la escritura creativa, seguro que lo están comprobando. La ficción, la verosimilitud y la capacidad para mantener el interés del lector. Bien, esos dos aspectos, el del ciudadano y el del escritor, creo que Susana Martín Gijón los mantiene incluso con algunos aspectos o con algunos apartados que me parecen singularmente complejos. Por ejemplo, creo que tanto ella como hay otro nombre muy importante en la narrativa en Extremadura, de la novela negra, que es Eugenio Fuentes, han conseguido algo que me parece muy de valorar, y es que Extremadura tenga asesinatos, pero esos asesinatos no se vinculen con una tradición en la que hoy día no nos reconocemos, que es, digamos, una tradición ruralista y poco sofisticada. Al contrario, creo que en ambos casos han conseguido algo que no es ninguna tontería, y es que Extremadura tenga sus muertos o sus asesinatos a la altura de los más sofisticados que puede encontrar un lector. Esto, que es un poco una gracieta, creo que sí que tiene valor. Tiene valor porque Extremadura no había conseguido ser escenario narrativo más que de un tipo de textos muy determinado. El hecho de que se pueda ampliar Extremadura como, si queremos, como campo de acción o como escenario de otros textos narrativos y otras escrituras, me parece un hallazgo importante y que se ha desarrollado en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI, y es también parte del proceso de normalización del que hemos hablado tantas veces. De algún modo, ya para terminar esta parte que no es estrictamente literaria, o que no se habla de sus novelas, mejor dicho, Susana se podría englobar. Sabemos que en los últimos años la novela negra ha tenido un desarrollo enorme tanto en el número de lectores como en la consideración pública, que ha pasado de ser un subgénero que a veces la crítica no valoraba, a descubrir la crítica y los lectores, por supuesto, que era un vehículo excelente para contar el presente. Y sabemos que hay incluso como una especie como de geoestrategia de la novela negra, es decir, hay novela negra escandinava y habría novela negra mediterránea. En ese sentido, creo que Susana sí que se podría acercar, pero no del todo a ese grupo que se llama de la novela negra mediterránea. Digo no del todo porque creo que ella consigue hacer una síntesis más compleja que esto que he dicho, donde a veces los textos eran pues demasiado locales o demasiado, a veces incluso diría, repetitivos. No es el caso de los textos, no es el caso de sus novelas, que ya sí voy a comentar, porque además luego tendremos oportunidad de preguntarle algunas cuestiones. Ella ha dicho que es autora de 8 novelas, de las que 3 están vinculadas como trilogía, una primera trilogía, que es la trilogía, va bajo el título de Más que cuerpos, que agruparía Más que cuerpos, Desde la eternidad y Vino y pólvora, si no me equivoco, Susana, ¿es así? Sí, Sí. sí. Otra trilogía, que esta anterior tiene y ahora hablaremos, un mismo hilo conductor, una misma protagonista con unas características muy determinadas y que seguro que nos interesará a todos que nos cuentes por qué.
Luego hay otra trilogía en la que Susana se adentra en un terreno que es también muy de la literatura de hoy, que es, si no la autoficción, sí fuertes elementos de autoficción, puesto que ella aparece como personaje. Esto daría para discutirlo durante toda la noche, la autoficción sí, no y irregular, pero lo cierto es que tanto Pensión Salamanca como Destino Gijón como Expediente Medellín no son solamente un pequeño atlas de sus viajes, como el título indica, sino que es también un ensayo de alguna manera de otra fórmula diferente que está en la mano del narrador. Hay además una novela que fue finalista del premio Felipe Trigo y que está editada por la Editorial Regional de Extremadura, que es Náufragos, una novela un poco diferente, una novela donde, de hecho, esa visión profesional del compromiso por los derechos humanos, con estos aspectos que he señalado antes, está muy presente. Y hay una última novela, que es Progenie, la última que Susana ha publicado, y que creo que está en la mente de todos, puesto que ha tenido un recorrido muy potente y ha estado presente, en fin, en la conciencia de los lectores y en el entramado del ecosistema literario, es decir, bibliotecas, librerías, suplementos, etcétera. Bien, esta es de entrada una trayectoria que, que para tu juventud, insisto una vez más, es muy potente, es decir, son 8 novelas. Yo querría empezar preguntándole a Susana si esto es hasta el presente es Progenie, más o menos, imagino. Bueno, un autor nunca es su presente, el último, sino que es lo siguiente, pero en todo caso quería preguntarte ya para iniciar y para darte la bienvenida y para que tú comenzases a presentarte un poco también a ti misma, si esto que tienes hacia atrás también se proyecta hacia adelante, es decir, si tienes estos proyectos tan elaborados para más adelante, para continuar. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por tu presentación tan generosa, Luis, tan detallada. Además, estoy muy de acuerdo con muchas cosas con muchas de las cosas que has dicho, con esa visión de la novela negra como, bueno, herramienta de alguna forma, ¿no? Para mostrar la realidad, las injusticias, ¿no? Las situaciones que nos incomodan. La verdad es que es dentro de la literatura, toda la literatura lo es, ¿no? Pero es una herramienta pues por los escenarios, por los delitos que hay tras esa trama, ¿no? Que la verdad es que nos viene muy bien, es un buen vehículo. Sí, es verdad que he tenido una trayectoria intensa una vez que me lancé, ¿no? Llevo ocho novelas publicadas desde el 2013, que salía Más que cuerpos, a una media de una por año. Pero sí es cierto que comencé más tarde que otros, ¿no? Esa juventud que se me asigna tampoco ya es tanta, porque tengo 39 años, publiqué mi primera novela con 30, que bueno, está bien, ¿eh? Pero es cierto que hay quien empieza mucho antes y yo fue lo primero que publiqué. Hasta entonces había escrito para mí. Como mucho los relatos, los cuentos que mi madre guarda en el cajón, de esos de la infancia, los diarios de adolescencia, bueno, y sí, algún artículo, algún blog que mantenía, pero no me había lanzado de esa forma. Y es cierto que después sí me apasiona y me vuelco mucho más. Sí, ahora sale esta nueva saga que comentabas con Progenie, con una nueva protagonista, Camino Vargas, ambientada en este caso en Sevilla. Me muevo un poquito de escenario y en febrero sale la segunda parte, Especie, o sea que el ritmo, el ritmo sigue. Y bueno, tras unos buenos cuantos años conciliando eh, mi carrera como mi oficio de escritora con otra profesión, esencialmente como asesora jurídica, como comentabas, pues ahora sí puedo por lo menos intentar dedicarme a esto. Así que en ese sentido, desde el último año
y medio estoy trabajando como escritora profesional con todo lo que ello conlleva, con las dificultades, pero también con el tiempo para dedicarte a ello, con lo cual sí me permite, pues por ejemplo, esto, ¿no? Poder haber escrito Especies, que al final pues son novelas de en torno a 450 páginas y necesitan no solamente mucha dedicación, sino también mucha concentración. Estas tramas, ¿no? Corales con tantos personajes y estos juegos, ¿no? Lo que comentabas, que quizás no ahora se valoriza más o se tiene más en cuenta lo que implica la novela policíaca y la novela negra, pero para mí siempre ha sido un reto intelectual interesante, porque además de que no está reñido para nada con la prosa de altura, todo lo contrario, la novela negra puede ser más llana, puede ser más elaborada, puede ser como cada uno elija, pero además tiene ese juego añadido, ese reto para el lector y el escritor de descubrir quién es ese culpable, ¿no? El juego de ¿será este sospechoso? Ah, no, ahora es este. Y es una tensión ahí constante entre las dos partes, porque el lector quiere jugar a adivinar quién es ese culpable, pero ojo que no lo adivine demasiado pronto, porque entonces no te lo perdona al autor, ¿no? O a la autora en este caso. Y para eso hay que jugar limpio, hay que seguir unos caminos determinados, no se pueden dar pistas falsas, no se puede engañar al lector, y tiene, para mí es un reto que me apasiona, más allá de otros motivos, como mencionabas antes, por los que elijo este género antes que otros, ¿no? Fenomenal. Así que bueno, sí, en resumen sigo con ritmo. Fenomenal. Yo te invitaría, antes de que empecemos a dialogar, a que creases un poco el ambiente o el tono de la literatura de la que vamos a hablar, que es la tuya, leyendo algún fragmento que a ti te parezca bien. Bueno, si has mencionado, pues no sé, pues podría ser uno de Náufrago, de la editora, o podría ser de Progenie. Sí, podríamos comenzar. Podríamos comenzar con el primer capítulo de Progenie, mira, que es muy cortito. Llega un punto en tu existencia en que conoces a más gente muerta que viva. Ese es el punto de no retorno. Cuando agarras un álbum de fotos y empiezas a pasar las páginas y la mayoría de la gente a la que ves ya está muerta. Gente a la que has querido, con la que has comido, reído, bailado, discutido o follado. Gente a la que has odiado y por la que has llorado. Gente que te ha hecho sentir que estás vivo, que estabas vivo. Entonces miras a tu alrededor y lo único que ves es un perro viejo y baboso en tu sofá chupándose los huevos. Porque resulta que a la única persona de este mundo que todavía te importa, la has alejado con tu orgullo y tu torpeza. Y ahora todo lo que tienes es ese animal peludo que se pasa el día entregado a su causa. Y te preguntas, una vez más, ¿qué mierda haces todavía aquí? El lunes fue uno de esos días para Juan. Lo fue hasta que el teléfono sonó para rehabilitar su corazón, devolviéndole la capacidad de sentir. Y con ello, para descubrir que a veces es mejor estar muerto en vida. Porque una llamada a una hora en la que el teléfono nunca debería sonar puede cambiarlo todo. Bueno, es breve, pero así, Sí, así comienza, sí. Nos lanzamos un poco a la acción. Me han quitado las acción. ganas de tener un perro, sí. Fenomenal. Pobre perro, el único que le hace compañía, hombre. Perfecto. Pues yo creo que este tono que tú has marcado por un lado, bueno, uno de los clásicos de la novela negra, que es una escritura muy directa, donde digamos que no hay nada de eso que ahora la gente rápidamente dice es que es políticamente correcto, no, sino de una fuerte incorrección, como corresponde por otro lado a un deseo expresivo de la realidad. Es decir, tú mismo has dicho que no se puede engañar al lector, y una de las formas de no engañarle, desde luego, es no tratarle como un adulto, que es lo que en realidad has comentado que es tu objetivo. En ese sentido de tratar al lector como un adulto, tú, sin embargo, has propuesto en la primera trilogía, me gustaría que empezases hablando un poco de la primera trilogía, has propuesto
una prueba de verosimilitud difícil para el lector. Reconoce lo que es una protagonista, Anika Kaunda, que, en fin, ¿cómo te diría yo? No parece la más... sin embargo, es un instrumento absolutamente útil para la novela y que, sin embargo, obligas al lector a dar un salto. Literariamente, cómo te has planteado esto? ¿Qué sentido tiene el que haya una protagonista de Namibia y tan singular? ¿Y qué ventajas tiene esa herramienta literaria para ti? Pues mira, Anika Kaunda la elijo como protagonista bueno, de mis novelas. En un principio era de Más que cuerpos, que luego pues la cosa fue bien y fue creciendo, ¿no? Con la saga, con Desde la eternidad y Vino y pólvora y todo lo que vino después. Pero yo tenía una cosa muy clara. Yo he sido lectora del género desde muy jovencita, casi una niña diría yo, porque a mi abuela le encantaba, era lo que le regalaba siempre y era lo que a lo que yo recurría después cuando estaba en su casa, ¿no? Entonces, yo tengo muy interiorizadas las estructuras, los modelos de este tipo de novelas, y había una cosa que ya me cansaba bastante, y eran esos roles tan marcados del detective tipo duro, sobre todo, pues claro, hay que tener en cuenta el contexto, el contexto y la época en la que estaban, pues sobre todo en los comienzos del siglo XX, con Dashiell Hammett y el resto de colegas, ¿no? Pues el detective era siempre un tipo muy duro, sin ningún tipo de afecto, todos lo conocemos, ¿no? El clásico arquetipo de la novela negra que bebe whisky, bourbon, a ser posible, que pega puñetazos, que no tiene ninguna vinculación, ya digo, afectiva, pero que sí las mujeres se sienten muy atraídas por él, por ese tipo tan manifiestamente áspero y con esa forma de ser, con unos principios muy determinados. Y ya digo, y las mujeres locas por él, y en cambio el papel de las mujeres pues está reservado a 2 o 3 muy planos, como era la femme fatale, como era la víctima a la que se cargaban y poquito más. Entonces yo a esto es a lo que busco darle una vuelta de tuerca. Tengo claro que mi protagonista va a ser femenina, va a ser una mujer la que lleve las riendas de la investigación. Ojo que ya hay muchas, pero aunque parezca que no ha pasado tanto tiempo, cuando empecé a escribir esta novela en 2011 era una cosa bastante extraña, ¿eh? Había que bucear un poco para encontrarlo. Y además le doy un giro más a esa tuerca y la coloco, pues sí, de una forma que va a llamar mucho la atención, que no va a pasar para nada desapercibida en una ciudad como Mérida, que es el escenario principal de la novela, porque es de origen namibio, por lo tanto tiene un color de piel muy oscuro, muy oscuro además, y ella está aquí desde los 7 años de edad. Se ha criado en un centro de menores, o sea, habla tan extremeña en el habla como tú y como yo, pero ya digo, no puede pasar desapercibida esa cualidad como inspectora, como detective, investigadora, mejor dicho, no la tiene. Y eso me permitía el simple hecho de colocar a una mujer joven como es Anika y además con ese tono de piel, me permitía mostrar muchas realidades que de otra forma pues no era tan fácil. Yo no tengo que contar nada ni como narradora, no, simplemente las situaciones que se van a generar en las relaciones que ella tenga con los personajes que se va encontrando ya dan pie para que salgan pues desde ahora se llama el micro machismos, micro racismos, a veces no tanto, ¿no? Pero esos prejuicios que tenemos que llevamos a cuestas en la mochila y que algunas veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Pues al poner a una mujer como ella, y ya digo, además en una población con muy poca inmigración, como es Mérida y como es el conjunto de Extremadura, no digamos ya cuando se va a Talamonte o a Torremejía o a todos esos pueblos que va visitando, ¿no?
Así que esa, desde luego, era muy premeditado y eso es lo que busco provocar. Y en cuanto a la verosimilitud, es cierto que es poco verosímil, que todavía hay pocas mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, vamos avanzando, pero poquito a poco, y menos. Ella, por supuesto, es de nacionalidad española, la tiene bueno, desde que por el hecho de haber venido a un centro de menores, ¿no? A los 7 años de edad, pero desde luego ese color de piel y esos orígenes pues la delatan en ese sentido, y en ese sentido hay todavía menos, hay alguna en España, alguna mujer de color negro, de piel negra dentro de la Policía Nacional, pero muy poquitas. Pero yo te devuelvo la pregunta, Luis, y te digo, ¿no será, es verdad que es poco verosímil, pero no será también poco verosímil seguirse, como todavía se hace en muchos casos en la novela negra, seguirse agarrando a ese detective tipo duro del que hablamos, que cabía en el siglo, a mediados del siglo XX, pero No, que han pasado 70, 80 años desde entonces y que en muchas novelas sigue imperando y sigue exactamente el mismo cliché? Bueno, vamos a avanzar porque no es lo que queremos ni a lo que aspiramos en esta sociedad, ¿no? Ese tío machista, con unos roles muy diferenciados, poco afectivos, que no sabe comunicar sus sentimientos más que con mamporro. No es lo que queremos tampoco, y no es muy verosímil que siga habiendo tipos de eso en todas las novelas, ¿no? sobre todo es muy poco eficaz literariamente. Es muy poco eficaz porque cuando uno empieza a leer esas novelas dice, esta no esta novela, esta película ya la he visto. Sí. ¿Sabes? Así que, oye, los novelistas normalmente se enamoran de sus personajes cuando son personajes de una sola novela. Porque en ocasiones es verdad que has creado tienes una criatura que si al lector le engancha a ti también. Tú no solamente te puedes saber, tienes un personaje que te ha gustado en una novela, sino que lo tienes en varios. O sea, entiendo que hay como y me parece muy razonable un enamoramiento del autor con su personaje porque resulta versátil en mucho sentido, ¿verdad? Tengo entendido que Agatha Christie, cuando se vio mayor, decidió asesinar a Poirot para que nadie pudiese continuar. ¿Tú le has pensado algún final? ¿O todavía es pronto? Yo creo que Anika es jovencita todavía, no la vamos a matar. Hay muchos por matar antes que haya. No, a ver, sí es cierto que a mí, una vez que creo un personaje, me gusta darle un poco más de oportunidad de evolucionar y de desarrollarse. Y las novelas siguientes dan esa oportunidad, ¿no? De profundizar más, pues en este caso en el pasado de Anika, que quedaba un poco, quedaban muchos interrogantes en los primeros libros, y también cómo van avanzando, ¿no? Siempre hay, en cada novela hay, o sería lo deseable que hubiera, ¿no? Ese arco del personaje en el que, a través del cual la historia pasa, ¿no? Pasa por el protagonista y de alguna forma cambia, le permea. Si el protagonista, en este caso la protagonista, sigue igual, está igual al final que al principio de la novela, será difícil que al lector también le cambie por dentro, ¿no? Si ni siquiera ese personaje principal ha Claro, cambiado. claro. Entonces, eso es importante, pero el hecho de poder darle continuidad y seguir avanzando y que siga evolucionando, incluso pues con esto de las sagas, que la siguiente la puedes retomar 2 años después, ¿no? Y partes de un punto diferente al que lo dejaste, también al nivel de madurez del personaje, pues a mí me gusta. Entonces es cierto que sí he seguido con ella durante 3 novelas, y después en las novelitas estas de metaficción que mencionabas, pues le hacía mucho guiño, entre otras cosas porque Vino y Pólvora tiene un final abierto, es decir, el caso se resuelve, pero en la vida de Anika y de algún otro de los personajes principales hay muchos interrogantes, que muchos lectores también me tiraron de las orejas, pero ¿cómo nos vas a hacer esperar ahora? ¿Hasta cuándo? Y buena razón tenían, porque se publicó en 2016 y todavía no he escrito la siguiente, ¿no? Entonces lo que hacía en estas novelitas pues era también meter algunos guiños y también por dónde va a ir esa evolución, como ya digo, como guiño a los lectores y las lectoras de la saga. Y sí, yo creo que no sé, nunca he utilizado esa palabra, enamoramiento, quizá un poco también, casi que yo digo que sí me enamoro más de las novelas, ¿no? Con la última que escribo tengo un idilio, me parece la mejor, y eso, bueno, es bueno porque eso significa que te lo has currado y que quieres ver una evolución, ¿no? Y luego ya,
pues poco a poco va pasando, entra una nueva, ¿no? Como si de repente te entra un nuevo flechazo y la quieres, pero la quieres de otra manera. Me pasa más con las novelas que con los personajes, pero sí es cierto que de alguna forma son un poco parte de mi familia, ¿no? He pasado muchas, muchas horas con ellas, Oye, así que en ese sentido sí les mm, tengo ese cariño. pues en esa familia hay un hijo que es un poco diferente, que es Naufragios. Náufragos. Náufrago, ¿ves? Perdona, ya hemos hablado antes de que este problema es mío. Háblanos de Náufragos. Sí, ¿Por qué, náufragos. por qué parece un poco como otra senda? Sí, 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 y además incluso el proceso creativo fue totalmente diferente y es una de las razones de que para mí esa novela es especial, más allá de que me ha dado muchas alegrías, ¿no? Comentábamos que, bueno, ha sido finalista en varios premios, ha estado, bueno, ahora está un poco parado, ¿no? Con estas cosas que estos caminos tan largos, pero sí que se interesaron varias productoras por los derechos audiovisuales y estaba ahí, que decía que iba a salir la película, ya digo, ahora más parado, quién sabe si se retoma o no, ojalá que sí. Ahora está también en audiolibro y en ebook, y en papel pues sigue por supuesto en la editora regional. Y sí, bueno, pero ya digo, remontándome, que me voy por las ramas. En cuanto al proceso de creación, lo escribí desde la eternidad y vino y pólvora, es decir, a mitad de la saga. Es una novela que es cierto que la mayoría de lo que tengo publicado son novelas policíacas, thriller, novela negra, como lo queramos llamar, algunos un poco más puros, otros menos. Eh, pero todos juegan a la investigación de unos crímenes. Náufragos también, pero Náufragos juega de otra forma, porque no hay una inspectora, un comisario, una detective que vaya detrás de las pistas y nos las vaya a ir poniendo en bandeja, sino que somos nosotros mismos como lectores quienes tenemos que estar pendientes de esas pistas y resolver al final del libro, al final de la historia, esa trama. Y si hemos hecho bien nuestro trabajo de lectores detectives, vamos a decir, pues disfrutaremos mucho más el libro porque las piezas encajarán de la forma en que deberían y casi pues que dan ganas de volver atrás para ver cómo efectivamente encajan o no, ¿no? Entonces ese trabajo que le paso al lector en este sentido pues es quizá una de las cosas que más le han reconocido a Náufragos. Y bueno, yo recuerdo que fue María José, de la editora regional, quien me dijo por primera vez, esto es un thriller psicológico. O sea que bueno, y a mí me gustó esa clasificación. De alguna forma, pues sí sigue ya digo, con esa trayectoria mía un poco encasillada en ese sentido, pero con sus diferencias. A mí es cierto que también me gusta mucho experimentar y igual que lo hago con esta mini trilogía de metaficción, pues lo hago de otra forma con Náufrago. Y decía que en cuanto al proceso de creación también fue muy, muy diferente, porque en las otras novelas es cierto que son novelas también mucho más largas, con muchas tramas y subtramas que exigen más premeditación, más estructura, eh, y pues eso, ¿no? Como todo más mapeado, por decirlo así. Y en esta me pasó eso que dicen muchas veces, que se lo hemos escuchado muchas veces, yo creo, a algunos escritores, los personajes se me meten en la cabeza y tengo que sacarlos porque me hablan y uno desde fuera puede pensar, los escritores están locos. Bueno, pues locos o no, pero esa fue mi sensación tal cual con Náufragos. Yo iba caminando un día y esa historia me vino a la cabeza y tal cual. Y necesité, o sea, a partir de ese instante, cada momento libre que tuve durante las siguientes semanas fue para volcar lo que tenía adentro. No me fui dejando llevar por las riendas, o sea, por los personajes aquí o allí, no estructuré y después fui marcando, no. Simplemente la historia ya estaba aquí y la saqué. Y es verdad que siempre hay algo de fondo detrás, de vivencias, de alguna forma, lo comentabas también al hilo de mi trayectoria profesional, ¿no? El haber tenido oportunidad de vivenciar o de estar cerca de determinadas realidades, pues a uno le hace
más consciente de ellas y con más ganas en muchos casos de denunciarlas o de mostrarlas. Pues Náufragos, que está ambientado en las calles de San Francisco, va sobre, así sin contar más, pero va sobre la vida de una chica extremeña, precisamente, siempre el guiño ahí, que se fue como emigrante a trabajar a la ciudad y, bueno, y muchos años después es despedida y se encuentra con una mujer sin techo, una mujer mayor, además, que vive en las calles de San Francisco. Y yo pasé una etapa en San Francisco, pasé 2-3 meses de mi vida allí y algo que a mí me tocaba mucho era ver en cada manzana a una persona sin techo, ¿no? En esa ciudad que se presupone tan amable dentro de lo que es Estados Unidos y que efectivamente yo creo que lo es, amable por el clima, por la afabilidad de la gente, ¿no? Porque tiene otro ritmo y, por supuesto, cuna de movimientos sociales, de conferencias de derechos humanos, de todo lo que es ir contra las injusticias sociales, pues parece que de alguna forma San Francisco es referente. Entonces choca que haya tantísimas personas indigentes, tantísimas personas sin hogar en cada rincón. Luego te das cuenta de que por una parte es el clima, que es más agradable que en otros, por otra parte la normativa, las leyes también son más flexibles. El caso es que, bueno, pues acaba habiendo muchísima gente en las calles y a mí me marcó ver, pues ya digo, hacía media hora de trayecto a la ida y media de trayecto a la vuelta todos los días y en cada manzana me iba encontrando a las mismas personas con su carrito, con sus 4 cartones y sus 4 pertenencias. Y sin que fuera algo consciente, eso quedó ahí y ya digo, 2 años después, nada más y nada menos, quedó ahí el pozo. Zas, Emma vino a mi cabeza y vino con esa historia y necesité sacarla y por eso yo le doy mucho valor y es muy especial para mí esa novela, ya digo, más allá de las alegrías que después me ha dado. Yo creo que si te iba a citar luego, a propósito de Progenie, algo de series. Desde mi punto de vista, Náufragos es to the Wired, de alguna manera. Y si eso es así, la siguiente trilogía de la que me gustaría que hablases un poco, porque tiene bastantes elementos novedosos, sería algo así como Ana Milán con un muerto, ¿no? Cuéntanos cómo te has planteado. Tú lo has llamado metaficción, yo he usado otra palabra diferente que es autoficción, pero que en ambos casos lo que te hace a ti es protagonista en un entorno real y además muy vinculado incluso con un juego que es simpático a la propia novela negra, es decir, a encuentros de autores en ocasiones. ¿Cómo te has planteado ese tipo de textos que además son más breves que el resto de tus novelas? Sí, pues la verdad es que también fue una especie de juego que fue surgiendo con Pensión Salamanca. Yo estaba en el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca. Por aquel entonces no llevaba tampoco mucho tiempo en este mundillo, ¿no? En este gremio del género y para mí pues era un orgullo. Yo me sentía muy bien yendo allí a hacer una conferencia dentro de ese marco tan prestigioso, ¿no? Entonces estaba así como muy imbuida de toda esa creación que había ahí, todas esas charlas con compañeros, con académicos especialistas de la novela negra y tenía, ya digo, bullía todo eso en mi cabeza. Al mismo tiempo yo soy una persona muy de diarios, sobre todo cuando salgo fuera de casa, siempre llevo mi libreta, me escribo mis experiencias y tal. Entonces yo empecé a narrar a modo de, ya digo, como un género diarístico, tal cual, en mi diario, mis vivencias, y hubo un momento en el que no se sabe muy bien cómo aquello se fusionó todo y surgió una experiencia que fue, y la cuento así muy brevemente. Yo estaba alojada en una pensión allí, Pensión Salamanca se llama, y iba a ir a exponer ese día ya digo, mi comunicación, mi conferencia. Cuando salgo por la mañana de la habitación,
veo que en los baños compartidos, bueno, oigo algún ruido, veo algo extraño y me asomo a mirar. Y entonces ahí pues vi el cadáver de un chico. Vamos a ahorrar, os voy a ahorrar los detalles, que en el texto sí que están, pues asesinado de una forma un tanto salvaje. ¿Qué hace Susana Martín Gijón? Pues se viene abajo y lo único que se le ocurre es irse corriendo, volver a la habitación, encerrarse y meterse con zapatos y todo en la cama y arroparse hasta aquí, ¿no? Y después de eso, después del shock, del miedo, porque una cosa es hacer autopsia, todas las autopsias que quieras y ver todo tipo de cadáveres, inspeccionar lo que haga falta, pero en el papel. Cuando una lo ve en primera persona ya no es lo mismo. Entonces lo único que se me ocurre hacer es llamar a la única policía que yo tengo en mi agenda, que conozco y de la que tengo el contacto, que es Anika Kaunda. Anika me contesta al teléfono desde Mérida, por supuesto no sabe quién soy yo, porque si lo supiera, pues sabría que ella no es una persona de carne y hueso, sino un personaje de papel, y eso pues le fundiría los plomos a ella también. Pero de alguna forma con esa labia de escritora que los escritores tenemos, pues la lío, la engaño y la convenzo para que se venga hasta Salamanca a ayudarme con ese caso, con lo que ha pasado. Y menos mal que lo hago así, porque era la única persona que estaba en ese momento en la pensión, y como después se verá con otros indicios que van apareciendo, todo apunta hacia mí como principal sospechosa. Así que si no fuera por Anika, pues no sé cómo habría acabado aquella historia. Y bueno, eso es a grandes rasgos Pensión Salamanca, ¿no? Así surge de esa fusión, entre medias pues hago muchos guiños al género, tanto a clásicos como a autores contemporáneos, aparecen personas que estaban allí en ese programa y en esos días, académicos, colegas escritores, y es casi un divertimento propio, pero que quedó gracioso, que a la gente, a la editorial le gustó, lo primero porque iba a ser poco menos que un relato, pero al final tiré un poco de él y en la editorial me decían, pero tenemos un formato de bolsillo, que es y tan de bolsillo, ¿no? Porque son libros que efectivamente caben en un bolsillo, y sacaron Pensión Salamanca, que ella, digo, hizo gracia, estuvo bien acogida, y luego pues salieron las otras dos. Unos meses después estuve también por primera vez en la Semana Negra de Gijón, y jugamos a lo mismo, de una forma diferente, pero también con esa metaficción. Y unos meses después, también dentro del mismo año, que fue muy, muy frenético, y también supuso, yo creo que para mí ese año de alguna forma me asenté bastante más como escritora del género y me di a conocer bastante, pues tuve la suerte de ser invitada a una gira por Colombia de varios escritores extremeños, además, pero que enlacé también con un congreso de novela negra en Medellín. Entonces, bueno, estaba en Medellín, en el Medellín colombiano, era la época en la que además acaba de salir esta macroproducción de Narcos de Colombia, que está todo lleno de esa publicidad. El Sol en Madrid, las publicidades estas enormes que son más grandes que un edificio, ¿no? Y nos bombardeaban por todas partes. Yo la serie la vi justo al volver, si la veo antes probablemente no voy a Colombia, pero yo conocí una realidad muy diferente de gente que está intentando superar esas dificultades, esas desigualdades, terriblemente amable, terriblemente cálida, y yo quería contar eso, igual que con Extremadura, con la saga de Extremadura. Intento limar algunos prejuicios, algunos lastres que parece mentira, pero todavía arrastramos, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. Pues hice lo mismo, pues con sus diferencias, pero intentar contar el Medellín que yo había vivido, ¿no?, siquiera unos días, pero ese otro Medellín. Y por supuesto, pues meter acción en esos barrios y esta trama también que efectivamente la ciudad tan desproporcionada, tan caótica, tan desigual, pues da mucho juego para estas historias.
Y así fue, un poco todo fue surgiendo y quedó esa mini trilogía y luego dije, ya no puedo estar en este lado y en el otro del libro. Además, Susana lo dice en Expediente Medellín, ya no más, ya no paso más miedo, me quedo de este lado del teclado y hasta aquí estoy a día de hoy, en este lado. Perfectamente. Y tienes una última novela que es Progenie, aunque tú ya has anunciado especies, pero sí me gustaría hablar un poco de esta novela porque una de las bases de la novela negra es plantear, lo hemos dicho ya varias veces, problemas contemporáneos. Yo creo que en realidad esa es una de las muchas funciones sociales que tiene la literatura. La literatura permite pensar los problemas con una percha, de alguna manera. Esa percha es que le ocurre a un personaje que tiene nombre, que tiene contexto, que tiene a su alrededor una dialéctica de otros personajes que le plantean otras cuestiones, que tiene, en fin, que tiene incluso la posibilidad de que yo lo cierro, lo pienso, lo vuelvo a abrir, a ver cómo sigue, y si pienso lo mismo o no. En ese sentido, me gustaría que hablases un poco de Progenie, que es verdad que ha tenido una difusión tremenda, ¿verdad? ¿Y cómo te has planteado, cómo has unido tú en tu construcción como autora, por un lado, las bases y a veces las limitaciones de cualquier género, y la novela también tiene limitaciones como tal, la narrativa, incluso quizá con unas balizas diferentes, que es la que tú te pones como autora de novela negra? ¿Cómo te has planteado eso? Trasladar un problema tan complejo como el que trata Progenie. Pues mira, cada vez creo que me voy enfocando un poco más con Más que cuerpos, que era mi primera novela, y de alguna forma yo creo que todos con la primera obra, sobre todo si es así, ¿no? Narrativa, novela, como que queremos volcarlo todo, ¿no? Inconscientemente, todas las preocupaciones que tenemos, lo que nos remueve, queremos sacarlo afuera. Y por eso Más que cuerpo, es cierto que es una novela muy social, muy comprometida, yo creo que todas lo son, pero esta quizá tiene, bueno, quizá no, tiene muchos temas, ¿no? Aborda muchos temas. Está la violencia de género en parejas jóvenes, que me preocupa mucho, y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, quizás son los dos temas sobre lo más importante, más peso sobre los que pivota la obra, pero luego hay muchísimos. Y luego ya cada vez, digamos, voy eligiendo mucho, de forma mucho más definida el foco, ¿no? Aquí quiero ponerlo, ese foco. Y en el caso de Progenie, pues quería hablar sobre las maternidades y las no maternidades, los modelos de familia, pero como hago con todo, no desde un ensayo, no desde algo que fueran a coger mujeres de 30 y tantos que están decidiendo si van a tomar esa decisión vital tan importantísima de ser madres o no, o mujeres que ya la han tomado y están haciendo todo lo posible por lograrlo. No, yo quería acercar este tema a cualquiera que le apetezca a su vez pues leer una novela, un thriller en el que se pasen bien las páginas, de una trama ágil, incluso divertida a veces, pero que a la vez muestre unas realidades que a menudo no están ahí cerca, sobre todo este tema que es bastante tabú, todo el tema de la reproducción asistida sigue siendo muy poco visible para los porcentajes que aumentan a una escala increíble de las familias, las personas que cada vez más eligen los métodos de reproducción asistida, bien porque han pospuesto mucho el momento o bien por otras circunstancias, pues para los porcentajes de niños y niñas que nacen bajo este paraguas ahora mismo, pues casi no se habla del tema. Y es una realidad que cuando se pinta así muy de color de rosa, las clínicas con los bebés rosaditos así, el verde esperanza, todo tan bonito, y es realmente muy, muy dura, ¿no? Muy dura para quienes están ahí detrás, para quienes se hipotecan emocionalmente, económicamente y a todos los niveles. Entonces yo quería poner ahí, bueno, en varias cosas, ¿no? Pero principalmente el foco ahí, en qué hay detrás de las clínicas de reproducción asistida, qué supone que cada vez la maternidad y la paternidad se retrasen más y por qué
de dónde viene esto, ¿no? Ese sistema que nos empuja a posponerlo cada vez más, porque ¿es una decisión nuestra o es el sistema que hace esas condiciones de precariedad, de inestabilidad, esas grandes empresas como Google y tantas estas de Silicon Valley que les pagan a las mujeres la vitrificación, la congelación de sus óvulos para que sigan dándolo todo por el trabajo y pospongan el momento hasta 40, 50, una vez que congelan los óvulos ya no importa cuando sea, ¿no? Entonces, yo quería hacerme preguntas sobre todo esto y, por supuesto, también ahondar un poco en esa decisión de ser madre o no serlo, que aunque parece que está muy claro que nadie, salvo los muy cavernícolas, dicen que las mujeres, bueno, las mujeres eligen, la decisión es libre de las mujeres y da igual, o sea, eres madre o no eres madre y punto, ¿no? Hay muy pocos que digan, no, esas tonterías que Gallardón dijo en su día y que algunos eso en estos partidos ahora siguen diciendo, ¿no? La mujer no es mujer completa si no es madre, estas tonterías rancias, ¿no? Pero ya digo, aunque no se digan de esta forma tan pública, sí que queda mucho en las raíces, ¿no? En el sustrato de esos pensamientos y yo quería ahondar un poquito en hasta qué punto la decisión de las mujeres es libre, ¿no? Cuando ni siquiera existe una palabra para las no madres que no sea a través de la negación, ¿no? O eres madre o eres no madre, o no eres madre, ¿no? ¿Cuál ha Y sido, ese es Susana? el tema de fondo, sí. No, quiero decir, ¿cuál ha sido la recepción? Porque seguro que, que esta novela, por encima de otras, sí te ha propiciado el contacto con lectores que te han dado su opinión, que te han comentado cosas. ¿Cómo ha sido? Pues mira, por una parte me han llegado muchísimos testimonios, que quizás es lo que más que me pone los pelos de punta y que me emociona, de hombres y mujeres diciéndome que ellos han pasado por esas situaciones que se viven ahí tan duras y que me agradecen que de alguna forma las haya hecho más visibles, que se han sentido, bueno, pues parte, claro, representados de alguna forma, tanto si lo han hecho visible en sus entornos como no, pero obviamente han cargado con ellos y supone una especie, bueno, de liberación o de, ¿no? El que alguien pues lo haga, lo dé a conocer. Entonces eso ha sido quizá lo más gratificante. Luego, bueno, luego ha habido de todo, sobre todo al comienzo con los medios, cuando, claro, comienza la promoción, los medios buscan el titular, como funciona ahora ya tristemente, ¿no? Para dar el clic, el titular mediático, para que la gente dé el clic, y claro, me sacaron algunos titulares por los cuales vamos, toda la caverna se despertó, y recuerdo un titular en ABC con no sé si 500 o 600 comentarios todo el día bombardeando. Si lo habrían, no solamente es que no habían leído el libro, es que no habían leído ni el artículo, solamente el titular, pero que no recuerdo cómo era, pero vamos, algo así como no lo sé, porque había varios. Pero bueno, como si yo dijera que no había que ser madre, que no, como si yo fuera una defensora del no ser madre. No, yo estoy mostrando unas realidades que están ahí incitando a la reflexión, ya está, ¿no? Pero es verdad que la caverna al principio salió, pero quitando eso, auspiciado o espoleado, mejor dicho, por esos titulares, por lo demás la recepción ha sido bastante buena, no he encontrado esa oposición, al contrario. Fenomenal. Pues la verdad es que el tiempo se pasa volando en estos encuentros entre líneas. Por eso no quería que pasase más tiempo sin que nos contases algo que es lo que le da el título a la actividad, y es que nos cuentes entre líneas tu sistema de trabajo, porque ten en cuenta que nos están escuchando, están participando personas que tienen interés por la escritura creativa, y quieras que no, junto con todo lo que has comentado, también es muy interesante que tú nos participes de tus hábitos, tus costumbres, lo que te parezca más productivo, en fin, esa parte de taller. Sí, bueno, yo soy en esa diferencia que seguro que todos los que nos escuchan conocen perfectamente, ¿no? Que se habla tanto de escritor de mapa, escritor de brújula, que normalmente uno siempre es híbrido, ¿no? Como en todas las clasificaciones es muy raro encontrar la pureza,
pero es cierto que yo soy en ese sentido más caótica y más de brújula, es decir, me dejo llevar bastante por mis instintos y por lo que la escritura, los personajes, la trama me van sugiriendo. Eso me lleva a ir muchas veces hacia atrás, a ver que este camino no va por ningún lado y tener que retroceder. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí la gran ventaja es que la creatividad le doy mucha más libertad, ¿no?, a ese espacio de creación, se la doy toda prácticamente y lo disfruto mucho más. Para mí es el momento más mágico, ¿no?, esa creación absolutamente libre. Claro, la dificultad es esa, en esta sociedad, en este sistema en el que lo que menos tenemos siempre es tiempo, casi por encima de todo, pues esto lo alarga por fuerza. Quien escaleta y estructura su historia de principio a final, después solamente tiene que seguir ese guión y no va a tener que ir adelante, atrás, decir, esta historia me gustaba mucho como había quedado, pero no me encaja, la tengo que sacar, ¿no? Todo eso pues se lo va a ahorrar. Entonces yo intento en ese sentido imponerme un poco de disciplina y decir, bueno, una estructura mínima, un esqueleto mínimo y luego te lanzas, Susana. A veces lo consigo y a veces no. A veces digo, mira, que yo tengo esta idea en la cabeza y la tengo que contar y me siento a teclear y no lo puedo evitar. Pero reconozco y de hecho en los talleres que imparto animo a tener al menos una estructura, saber cómo acaba, cómo empieza, cómo acaba, qué va a haber en medio, en todo ese nudo, en todo ese desarrollo. Pero insisto en que yo creo que muchas veces me puede, ¿no?, y yo misma no sigo mis propios consejos y digo, venga, voy. Si tengo que ir para atrás, ya iré en otro momento. Y luego en cuanto al sistema de trabajo, pues sobre todo perseverancia y constancia. Además es que en este caso, pues como yo escribo novelas bastante largas, especie, que la tengo ahora aquí porque está en maquetación y la acabo de revisar, tiene 462 páginas y las demás, bueno, pues andan un poco por ahí. Esto exige muchísima disciplina, ponerte a diario y sobre todo cuando estás concentrada en la trama, pues no dejarlo. En la medida en que puedo, ahora puedo dedicarme más tiempo, pues me resulta más fácil. Cuando lo he conciliado con otros trabajos, bueno, pues tenía que buscar los huecos, pero intentaba que esos huecos, pues ya digo, siempre fueran pues todas las tardes, hora y media o 2 horas. Y con esa, ya digo, con esa planificación, independientemente de que estés más inspirado o menos, porque siempre hay trabajo que hacer. A veces fluirá de una forma más sencilla y será maravilloso, y acabarás con la sensación del trabajo bien hecho porque has escrito muchas páginas, y otras no. Bueno, pues aprovecha para documentarte, aprovecha para revisar lo que ya has escrito. Siempre hay cosas que hacer en una novela, ¿no? Pero sobre todo yo siempre digo que hay que ponerse. Fenomenal. Pues yo te invito a que ya cerremos este encuentro con otro fragmento, por favor. A ver, pues podemos leer algo de Náufragos, ya que lo hemos mencionado, y a ver qué párrafo. Bueno, podemos presentar a Emma, ya que hemos presentado también alguno el comienzo de especie, no, de progenia. Vamos a presentar a Emma. La primera vez que vi a Emma era una cálida mañana de septiembre, o al menos esa fue la primera vez que fui consciente de verla. Es probable que me la hubiera cruzado muchas veces, que hubiera pasado por delante de ella en mi camino hacia el trabajo, una más entre las decenas de homeless que atestaban las templadas calles de San Francisco. Pero aquella mañana era diferente. Salí cabreada del edificio en el que había entrado hace apenas media hora y eché a andar sin rumbo fijo. A los pocos minutos, el acaloramiento me hizo darme cuenta de que caminaba a toda velocidad. Me obligué a ralentizar el paso y eso hizo que también lo hicieran mis pensamientos. Poco a poco, la indignación y el disgusto dieron paso a un estado más reflexivo que permitió asomar a la tristeza. Miré a mi alrededor y ahí estaba ella.
Sin pensar en lo que hacía, me apoyé en la desconchada pared y me dejé caer a su lado. Saqué el paquete de tabaco del bolso y le ofrecí un cigarrillo. «Está mal visto fumar en este país», me soltó sin siquiera mirarme. Me cayó bien al instante. Una vagabunda errante, perteneciente al colectivo que más recelos, prejuicios, aprensión suscita. Y encima, mujer. Si debía haber algo peor que ser una persona sin techo en los Estados Unidos de América, eso era ser una mujer sin techo. La discriminación se acentuaba, así como seguramente también lo harían los peligros y dificultades que tendría que soportar. Sin embargo, esa mujer sin techo se permitía darme lecciones sobre lo que estaba mal visto. Bueno, así comienzan su relación Emma y la protagonista y yo creo que lo podemos dejar ahí. Fenomenal, pues hemos cumplido una hora que se ha hecho muy corta y tiene que ser así, además, para que la literatura siga siendo misteriosa y atractiva. Muchísimas gracias a Susana, estamos deseando leer Especies y muchísimas gracias por compartir tanto tu trayectoria como tu pequeño taller con todos nosotros. Y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado, a UPEX una vez más. Y bueno, pues con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, de la editora regional en este caso, y Fomento de la Lectura, seguiremos trabajando en la Escuela de Letras y en los siguientes encuentros. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias a todos y buenas noches. A ti, Luis, muchas gracias. A ti en especial por esta moderación y esta charla tan amena y a la Escuela de Letras, a todos los que estáis detrás por la iniciativa que es maravillosa. Así que les deseo un gran camino y nada, que siga creciendo. Gracias.